Hay un mundo feliz más allá, donde moran los santos en luz, tributando eterno olor al invicto y glorioso Jesús. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Cantaremos con gozo a Jesús, al Cordero que nos rescató, con su sangre vertida en la cruz, los pecados del mundo quitó. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Para siempre en el mundo feliz, con los santos darémoslo al triunfante y glorioso Jesús, a Jesús nuestro Rey y Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Reinaremos con nuestro Señor. En la secuencia de la programación previamente establecida para los programas dominicales en nuestra iglesia, hoy nos corresponde hacer algunas consideraciones de lo que creemos en relación con la iglesia justamente. Posiblemente muchos de los conceptos que evitamos en el día de hoy ya son bastante conocidos por algunos, posiblemente por otros no, pero nunca está de más recordar, repasar, igual que lo hacíamos cuando estábamos estudiando en el liceo o en la universidad, los conceptos que nos basamos, en los cuales basamos nuestra doctrina y los conceptos que sostenemos como principios por los cuales se rige nuestra vida cristiana. Debemos comenzar por decir que el término iglesia proviene de una palabra griega, la palabra eklesia. Esa palabra significa congregación o asamblea. Congregación o asamblea. En este momento tenemos una congregación reunida en este santuario para alabar y glorificar a nuestro Señor. Pero en esencia, la iglesia es la comunidad de todos los creyentes del Nuevo Testamento que han sido unidos por el lazo de la fe y de la acción regeneradora del Espíritu Santo de una manera vital al Señor Jesucristo. Como dije, en este momento muchos conceptos, voy a repetir
esta parte, este párrafo. La iglesia en esencia para nosotros es la comunidad de todos los creyentes del Nuevo Testamento, o sea, de la doctrina enseñada por los apóstoles en el Nuevo Testamento, que han sido unidos por el lazo de la fe y de la acción regeneradora del Espíritu Santo de una manera vital al Señor Jesucristo. La iglesia es considerada el cuerpo místico del Señor. Se llega a ser miembro de la iglesia por el bautismo, como lo vemos en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, verso 13, donde dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Aquí hay algo que decir. Menciona solo a judíos y griegos porque era prácticamente el mundo conocido en aquel momento. No había América todavía, porque aquello era el viejo mundo solamente. Y más que todo la cuenca del mar Mediterráneo. La iglesia es universal. Nosotros consideramos que la iglesia es universal, ya que todos los hijos de Dios, de todo el mundo ya más amplio actualmente, forman o formarán parte de ella. Eso podemos verlo en Hechos capítulo 2, verso 47, en Hechos 9, 31, donde en uno de ellos leemos: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a su iglesia los que habían de ser salvos. Recuerden ustedes que en este momento la iglesia establecida por el Señor Jesucristo, o la doctrina dejada por el Señor Jesucristo, estaba comenzando a ser propagada por sus seguidores, por los apóstoles y por los discípulos que el Señor había dejado en este mundo. Por eso el libro de los Hechos se llama el libro de los Hechos de los Apóstoles. Todas las acciones que ellos llevaron a cabo para desarrollar el cristianismo, que por cierto en esa época tuvo un amplio desarrollo, alcanzando zonas que no había alcanzado anteriormente. La iglesia está para actuar en amor fraternal y en buenas obras. Y fue testimonio del Señor cuando en Juan 17, 21 dice lo siguiente: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Primera de Pedro 2:12 dice: manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, o sea, todos aquellos que no eran judíos, para en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Justamente aquí podemos recordar parte de la lección de hoy, en la cual Pablo quería hacer una distinción franca entre los cristianos y los celosos celotes, que eran personas nacionalistas, fanáticas y terroristas, para que el Imperio Romano no tuviese más razones para ir contra el movimiento cristiano que se estaba desarrollando, al punto de que, por la persecución, más tarde tuvieron que utilizar las catacumbas para adorar al Señor y para comunicarse. En Filipenses
carta a los Filipenses del apóstol Pablo, capítulo 2, verso 15, dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Si esto les trae alguna analogía con el mundo actual, la están haciendo muy bien, porque el mundo está totalmente caótico en este momento. Y hace falta que el cristiano viva la vida cristiana verdadera, se entregue en las manos de ese Espíritu Santo que mora en él, para que el Señor, a través del Espíritu Santo, obre a favor del prójimo y de sus semejantes, dando justamente lo que se llama el fruto del Espíritu. Dijimos que la iglesia es universal, pero también es local. Nosotros nos llamamos Iglesia Bautista Central de Caracas, no de Venezuela, Iglesia Bautista Central de Caracas. Y la primera iglesia justamente se llamaba la Iglesia de Jerusalén. En el Nuevo Testamento, la comunidad cristiana de cada localidad era considerada una iglesia. Por eso podía hablarse después y decir las iglesias, como lo vemos en Hechos capítulo 8, en el versículo 1. Por cierto, hablando justamente de quien escribe a los filipenses, a los corintios, cuando era perseguidor de la obra cristiana. Dice Hechos 8:1, y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia, en singular, que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Tenemos otras referencias como son el capítulo 11 al 26, versículos 11 al 26, el capítulo 13, 7, Romanos 16, 4 y 5, y primera a los Corintios 7, 17, nos expresa lo siguiente: pero cada uno, como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno a todas las iglesias, refiriéndose ya a la colaboración que cada uno de los miembros de la iglesia local, podía llevar adelante o debía llevar adelante de acuerdo con el don o los dones que había recibido de parte del Señor por su gracia. El Nuevo Testamento señala claramente la relación de la iglesia con Cristo. Cristo es considerado la cabeza y el fundador de la iglesia. En primera los Corintios, capítulo 12, verso 22, capítulo 12, verso 12 y verso 13, dice lo siguiente: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y en la epístola a los Efesios, capítulo 5, versículo 23, compara la iglesia en su relación con Cristo con la relación matrimonial cuando dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Cristo es la piedra angular
del edificio, cuyas piedras vivas son los creyentes. Nosotros formamos parte, junto con el Señor, de la estructura física, simbólicamente, de lo que llamamos la iglesia local. Efesios capítulo 2, versos 19 al 22, dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En varias oportunidades ya en este párrafo hemos presentado a Cristo como la principal piedra constitutiva del edificio, simbólicamente, que es la iglesia local, la piedra angular sobre la cual justamente se deposita todo el peso de la edificación que constituye la iglesia local. Cristo es además en la iglesia el sumo sacerdote. Recuerden ustedes que había sacerdotes, podemos llamarlos comunes, y había uno superior por encima de ellos, que era el sumo sacerdote. Por cierto, el primer sumo sacerdote de los judíos se llamó Aarón, y fue el hermano del gran caudillo Moisés. Nos dice Primera de Pedro 2:5, y los versículos 9 y 10, Hebreos 9, 11, 14, pues estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, la unidad de la iglesia es un don de Dios, reunidos en uno solo. Juan 11, 22 nos dice: mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. La iglesia local es una comunidad o congregación autónoma, con capacidad de sostén propio, con vida independiente de las demás iglesias existentes en una localidad o estado de una nación. No obstante, pueden asociarse, sumando esfuerzos e iniciativas, y fortalecer los lazos de fraternidad cristiana que deben ser muy importantes en relación o en la relación entre las iglesias locales. Así es el caso nacionalmente, en Venezuela, de la Convención Nacional Bautista de Venezuela, que tiene un año menos que lo que tiene nuestra iglesia, porque la Iglesia Bautista Central de Caracas fue propiciadora entre los principales motores para crear la Convención Nacional Bautista de Venezuela. Existe también una organización ya más amplia, que es la Alianza Mundial o la Alianza Bautista Mundial, en la cual se reúnen todas las iglesias bautistas del mundo entero para considerar la situación mundial, la situación de sus países y cómo poder ayudar a mejorar esas situaciones y esas circunstancias por las cuales estén atravesando no solamente los cristianos, sino la población general de cada una de esas naciones. Hay algo que ha sido motivo de discusión también al referirse a la iglesia. Si se preguntan algunos, ¿debe considerarse la iglesia como una institución o como un organismo? La mayoría de los eruditos bíblicos y los que tenemos conocimientos anatómicos o médicos
preferimos el término organismo. ¿Saben por qué? Porque el organismo da el concepto claro de vida y acción. El organismo humano está formado por muchos órganos, cada uno de ellos contribuye a mantener la vitalidad o a mantener vivo a la persona, al ser humano. Cuando hay enfermedades que afectan lo que llamamos factores enfermedades multifactoriales, en los cuales se incluyen, por ejemplo, el sistema renal, el sistema cardiopulmonar y todo eso, el paciente entra en una etapa crítica. Entonces, cada uno de nosotros, formando parte de ese organismo, cumpliendo con la función que nos corresponde, como cuando decía Pablo, el brazo no puede hacer la función de la nariz, ni la nariz puede actuar como ojo. Cada uno de esos órganos tiene una función determinada y para nosotros está expresada por el don o los dones que haya recibido por la gracia del Señor. Según Harvey, uno de los eruditos bíblicos que se ha ocupado de todos estos problemas, pueden ser miembros de la Iglesia los creyentes bautizados después de una profesión creíble de fe y voluntariamente asociados bajo un aspecto especial. En otras palabras, debe ser una persona que ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador personal y que ha dado pruebas de que esa aceptación es real y verdadera, sincera. Y luego de cumplir con la ordenanza del bautismo, que es justamente la puerta que nos abre la entrada a la membresía en la iglesia local. Por medio del bautismo, el creyente da testimonio público de que ha muerto al pecado, ha sido crucificado con Cristo para la paga de ese pecado, ha sido sepultado al ser bajado a las aguas y resucita a una novedad de vida, porque las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así lo dice la Sagrada Escritura. Dichos miembros de la iglesia local son denominados por el apóstol Pablo santos. Cada uno de los que están acá, creyentes en el Señor, son santos sin necesidad, o somos santos, sin necesidad de que nos coloquen en un nicho, nos prendan velas y nos adoren. Porque santo significa apartado del pecado, apartado para un servicio que le va a encomendar Dios, fuera de los daños y el mal que ocasiona todo acto pecaminoso. De esa forma se cumple también un mandato del Señor, como el que encontramos en Mateo 28, capítulo 28, versículo 19, haced discípulos, y no se quedó ahí, sino que dice, bautizándolos para que pasen a formar parte de la iglesia y puedan contribuir eficazmente al trabajo que el Señor encomendó a su iglesia. Id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El miembro de la iglesia adquiere privilegios, pero también adquiere deberes con esa comunidad y con el entorno al cual pertenece. No voy a extenderme mucho ni en los deberes ni en los privilegios porque hay otra exposición a posteriori que tratará estas cosas con más detalle.
Pero entre esos deberes está el poder participar de la cena, que es otra ordenanza en la cual nosotros recordamos el sacrificio del Señor Jesucristo para redimir a la humanidad de sus pecados. Porque estaba escrito en la Escritura antigua que la paga del pecado es muerte. Entonces era necesaria una muerte vicaria para evitar que toda la humanidad tuviese que morir en remisión por ese pecado original. Cuando se rompió la buena relación, la relación armónica que había en Edén entre la humanidad y Dios, cuando Adán y Eva desobedecieron. Entre los deberes del miembro también está el sostenimiento financiero de su iglesia. Nosotros voluntariamente aceptamos el diezmo, que es la 10ª parte de nuestros ingresos, para contribuir con las finanzas de nuestra iglesia y que se pueda llevar adelante la tarea que tenemos por delante en el extendimiento de la obra del Señor, la cual es una ordenanza. El gran mandamiento que tenemos es de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Caso de mudanza de la residencia, el miembro puede acceder a la membresía en otra iglesia de la misma fe y denominación, la cual solicitará la iglesia a la cual se adhiere carta de traslado donde se acredita su membresía, su testimonio y cualquier otro aspecto pertinente en relación con la labor que el hermano haya desarrollado en medio de la iglesia de la cual se está separando. Hagamos algunas consideraciones ahora en cuanto al gobierno eclesiástico. Nosotros procuramos cumplir con la exhortación del apóstol Pablo a los Corintios. La primera carta, capítulo 14, versículo 40, cuando dice: haced todo decentemente y con orden. Nos acogemos plenamente a la práctica de la democracia. Etimológicamente, democracia es el gobierno de la mayoría. Por supuesto que esa mayoría en la iglesia busca siempre la dirección en oración del Señor para que el Espíritu Santo sea quien guíe esas decisiones que tomamos y que justamente propendan a la labor que le corresponde a nuestra iglesia cumplir. Nos acogemos a la práctica de la democracia y por lo tanto entonces las decisiones se toman por mayoría de votos de la asamblea, de todos los que son miembros bautizados de la iglesia local, de acuerdo a un quórum previamente específico y establecido o especificado. Alguien preguntaría, ¿pero hay oficiales? Por supuesto, siempre hay que haber algunas autoridades que más o menos encaminen el trabajo que hay que hacer para que haya quien supervise, quien trate de desarrollar y llevar adelante la tarea y los planes que se realicen. Los oficiales son de dos tipos, permanentes y transitorios. Los permanentes reciben el llamado por decisión mayoritaria de la congregación y son, en principio, el pastor y los diáconos. Y en las iglesias locales que se adhieren a lo que llamamos el servicio de los ministerios diversificados, los ministros pasan a ser también oficiales permanentes. Permanentes porque su duración es indefinida. Se nombran por un tiempo indefinido. Los requisitos para pastor y para diáconos
los encontramos presentados por el apóstol Pablo cuando escribe a Timoteo en su primera carta, capítulo 3, versículos 1 al 7. Dice lo siguiente Pablo: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Esto para los pastores. Y del 8 al 13 vemos los requisitos para los diáconos, que prácticamente son iguales que para un pastor. Solamente que hay una diferencia en cuanto al sentir el llamamiento para ser pastor o sentir el llamamiento para ser diácono. Mencioné la palabra obispo porque son sinónimos. El obispo y anciano en ese tiempo eran sinónimos de pastor. Obispo significa sobreveedor. Es aquel que está mirando mucho más allá de lo que un miembro de la iglesia puede mirar, en el sentido de cómo va el trabajo y cómo hay que llevarlo a cabo. Por eso los pastores trabajan a tiempo completo para ocuparse de las labores espirituales y del emprendimiento de la acción que el Señor le encomendó a la iglesia de llevar su palabra a toda criatura. Los diáconos están como auxiliares del pastor para ayudarlo a desembarazarse de todos esos problemas materiales, y los diáconos se ocupan entonces de llevar adelante todas esas tareas a través de comisiones como son la Comisión de Finanzas, la Comisión de Templo, la Comisión de Acción Social, etcétera, etcétera, para poder cumplir con las labores materiales que también debe llevar a cabo la iglesia local. Ya dije que el pastor en el Nuevo Testamento recibe varios nombres y todos son sinónimos. Se menciona anciano, en griego, presbítero. Presbítero también es sinónimo de pastor. Lo podemos ver en Hechos 20:17, en Tito 1:5, la segunda parte del versículo, Primera de Pedro 5:1 y 2. Otra denominación, como dije antes, es la de obispo, que significa sobreveedor. Lo vemos en Hechos 20:28, en Tito 1:7. Y por la responsabilidad y las funciones inherentes al pastorado, el pastor es merecedor de nuestro respeto y consideración, y aún admiración, si así lo amerita su labor. Hay pastores que merecen admiración por la forma como han conducido su iglesia, porque son personas con verdadera vocación. En todas las profesiones la vocación es muy importante. Un médico que solo tenga conocimientos y aún sentido común para usar esos conocimientos no pasa de ser un simple técnico. Le falta un detalle importante, una gran dosis de empatía para saber por qué ese paciente se está quejando por lo que se queja. Y ponerse en su lugar. Si yo fuera el paciente, ¿qué me gustaría que me hicieran? ¿O cómo me gustaría que me trataran? De lo contrario, es un simple técnico. Cualquier persona puede aprender una de esas maniobras o instrumentaciones que se hacen en medicina y la reporta, pero no sabe por qué sucede ni cómo se cura. Porque para eso sí hay que estar en la escuela de medicina y estudiar todas esas materias. Lo mismo pasa con el pastor. El pastor siente su llamamiento para una labor plenamente espiritual.
y por eso la parte material la deja al encargo de sus fieles colaboradores, que son los diáconos, que de paso diácono es la palabra, significa servidor, porque diaconía es servicio. Y eso todo viene del griego. Recuerden ustedes que en aquella época, cuando Pablo escribe, el griego era para el mundo lo que actualmente el inglés es para el mundo. Mucha gente tenía que saber hablar en griego para poder entender las publicaciones que se hacían en esa época. Los oficiales temporales o transitorios son los que la Iglesia nombra anualmente para desempeñarse en una determinada labor o comisión durante un año. Pueden ser reelectos o pueden ser sustituidos sin que haya ningún resquemor de parte de la persona sustituida. Veamos ahora las responsabilidades, o podemos decir también las funciones de la Iglesia. En primer lugar tenemos la proclamación. La proclamación consiste en hacer llegar el mensaje del Evangelio a la mayoría o a la mayor cantidad de personas que sea posible. Y con ello se está dando cumplimiento justamente a la gran comisión, que fue dejada por nuestro Señor Jesucristo y que consta, como ya dijimos anteriormente, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20, y que fue recordada por el Señor poco antes de su ascensión, ya como última premisa para sus seguidores. Como figura en Hechos 1:8, con esa función de proclamación, la Iglesia está evangelizando, trabajando en forma colectiva o personal, dando lugar al sacerdocio de cada uno de los miembros de la Iglesia, porque no todos tenemos el don de la proclamación, que es la predicación prácticamente, propiamente. Pero cada uno de nosotros, de acuerdo con ese concepto doctrinal que tenemos del sacerdocio universal, cada uno de nosotros con su forma de proceder y con su forma de tratar a sus semejantes, puede estar predicando, puede estar proclamando las verdades del Evangelio. Porque somos salvos no por obras, pero somos salvos para buenas obras. Otra de las funciones de la Iglesia es la educación. Si de algo se ha preocupado y ocupado eficazmente nuestra Iglesia Bautista Central de Caracas a lo largo de toda su existencia, ha sido en procurar aumentar y perfeccionar la cultura bíblica de sus miembros a través de la escuela bíblica dominical, conocimientos que son llevados luego a la práctica por medio de la Unión Bautista de Preparación. Y además hay otras organizaciones auxiliares de la Iglesia, como la Unión Femenil Misionera, la Unión Varonil, que se encargan también de llevar a cabo y a la práctica todas estas enseñanzas que reciben en la escuela bíblica dominical. Esta cultura bíblica lucha contra el analfabetismo bíblico. ¿Qué significa eso? Hay mucha gente que tiene la Biblia en su casa, pero la tiene nuevecita. ¿Por qué? No la lee. Una Biblia vieja y destrozada habla mejor del cristiano que una Biblia nuevecita. Yo tengo esta porque la anterior estaba que se deshacía y esta está cubierta con una que no se daña con el sudor y es mucho más elegante para traerla a que la gente de la iglesia y la gente la vea, porque no se vería muy feo. Pero tengo mi Biblia bien desgastada. Tengo varias Biblias. Esa cultura bíblica entonces ayuda en la lucha contra el analfabetismo bíblico, que no solamente hay analfabetismo bíblico, hay el analfabetismo funcional
entre muchos estudiantes en Venezuela. ¿Qué significa eso? Que no leen. Y ahora leen menos porque ahora tienen internet. Y entonces cualquier cosa que deseen, tocan una tecla y ya tienen la respuesta. Anteriormente había que ir a la biblioteca de la universidad y si allí no se satisfacía nuestra curiosidad, teníamos que ir a la Biblioteca Nacional. Muy bien. Textos que nos ayudan en cuanto a esto de la cultura bíblica, 1 Timoteo 4, 13 y 16, no tenemos tiempo para leerlos, y 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Otra función es la de servicio, en la cual se procura asistir a propios y extraños. Por supuesto, primeramente a los domésticos de la fe, a los más cercanos, pero también a extraños, en suplir necesidades materiales y espirituales. Nuestra iglesia cuenta para canalizar adecuadamente dicha función con un ministerio de acción social, de la cual depende también una comisión de beneficencia y en la medida de nuestras posibilidades procuramos atender ese aspecto adecuadamente. Otra función, las estoy resumiendo, el compañerismo. Es una función muy importante en nuestro interactuar con nuestros hermanos, porque tiende al trato gentil, civilizado y a la expresión del sentimiento de fraternidad entre todos los miembros de la congregación y simpatizantes que nos visitan. Hechos 2, 43 al 47, Hechos 4, 32 al 35. Por último, pero no por menos importante, tenemos la adoración, en la cual rendimos nuestra reverencia, respeto y damos la honra y gloria a nuestro Señor a través del desarrollo de los servicios públicos como este que estamos teniendo hoy. Entonces se cantan himnos, se leen trozos de la Sagrada Escritura, se explican pasajes de las Sagradas Escrituras, se elevan oraciones y se rinde toda la adoración que solo el Señor merece. La Biblia se refiere a la adoración en Juan 4, 23 y 24, y dice: «Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren». El Señor hasta aquí nos ha ayudado. Le rogamos continúe bendiciéndonos como congregación, en lo individual también, para que la Iglesia Bautista Central de Caracas se mantenga como un faro de luz en medio de nuestra ciudad capital y también en el país, para seguir cumpliendo con la responsabilidad en el cumplimiento de esa gran comisión que ya mencionamos anteriormente. La tarea es de todos. La Iglesia es un reflejo de lo que son sus miembros, unánimes, de un mismo estado de ánimo, para una marcha hacia adelante, no unos empujando hacia adelante y otros hacia atrás, sino una marcha hacia adelante. Y cada uno de sus miembros asume la labor común con todo sentido de responsabilidad. Y para concluir, quisiera hacer algunas consideraciones sobre lo que es la libertad religiosa. En Juan capítulo 8, versículo 36, leemos: «Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres». Y el mismo Señor Jesucristo dio esa enseñanza y la puso en práctica en su vida. «Nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre». Juan 10, 18. El cristiano en general debe amar la libertad y luchar por ella y ejercerla con sentido de disciplina y conciencia, como dijo el apóstol Pablo en la lección de hoy.
con sentimiento de justicia. La libertad nunca debe ser confundida con libertinaje. Hay mucho libertinaje actualmente, con esos movimientos raros que hay ahora por allí, con siglas LB, no quiero ni decirlo. Nuestro paradigma no es otro que el Señor Jesucristo y el apóstol Pablo al escribir a los Gálatas dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Gálatas 5:13. Cada ser humano tiene el privilegio y el derecho de adorar o no a Dios. Esa es la verdadera libertad. De acuerdo, por supuesto, a su libre albedrío. El autor Folk, citado por el pastor Enrique Damaso en uno de sus escritos, dijo: si un hombre no adora a Dios según el dictado de su conciencia, no lo adora. La única religión es la del corazón. Esa es la religión que tiene sentido. Jehová mira el corazón. Lo dice el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Y dijo George Washington, primer presidente de los Estados Unidos de Norteamérica: la denominación bautista en América ha sido uniforme y casi universalmente un amigo firme de la libertad civil y los promotores perseverantes de la gloriosa revolución. Y de hecho, una de las enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica dice: el Congreso no hará ninguna ley tocante a un establecimiento de religión o prohibición de un ejercicio de ella, o restringir la libertad de hablar o imprimir o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente. Y aquí viene el término tolerancia. Si usted dice: no, nosotros tenemos tolerancia religiosa, eso no es libertad religiosa. Tolerancia implica que usted tiene más poder y puede imponer un determinado culto o una determinada corriente de doctrina. Eso no es libertad. Libertad es que si usted quiere ser ateo, sea ateo, porque así le dicta su conciencia. El cristiano debe ejercer esa libertad viviendo según el fruto del Espíritu Santo, ser un promotor de la paz, ser un ciudadano ejemplar, cumplir la parte que le corresponde en la gran comisión. En Juan 8:32 leemos: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Señor nos bendiga.